aprendizaje. Mi equipo está conformado por Cueto Aponte, Kevin David, Dexter López Paulina y su servidora Cruz Corro Nancy. Vamos a desarrollar y comprender, analizar, identificar temas de ecuaciones algebraicas, geométricas y herramientas de máximos y mínimos. Bueno, empezamos con el primer tema, que es desigualdades. La regla de las desigualdades es que si tenemos un número A mayor a un número B, al momento de sumar la misma cantidad a ambos lados de la desigualdad, esta no va a cambiar de orientación. Aquí tenemos un ejemplo. Tenemos 16 mayor a 8. Entonces le sumamos a 16 y a 8 un 6. Vamos a tener como resultado 22 mayor a 14. Y como podemos observar, vamos a seguir teniendo la misma orientación en la desigualdad. Lo mismo sucede cuando vamos a restar. Tenemos 16 mayor a 8, entonces le vamos a restar un 6. Y vamos a tener como resultado 10 mayor a 2. Y como podemos seguir observando, la orientación de la desigualdad es la misma. Lo mismo sucede al multiplicar. Y al momento donde cambia la orientación de la desigualdad es cuando vamos a dividir y tenemos números negativos. Aquí tenemos un ejemplo. Tenemos 16 mayor a 8. Entonces 16 sobre menos 4 menor a 8 sobre menos 4. Como resultado vamos a tener menos 4 menor a menos 2. Y como podemos observar aquí, la desigualdad ha cambiado de sentido. Bueno, seguimos con el siguiente tema, que es semejanza de triángulos. Ahora veremos en este teorema que nos garantiza la semejanza de entre dos triángulos. Dos triángulos son congruentes si, número 1, tienen sus ángulos correspondientes congruentes. Esta sería la forma AAA, que sería ángulo, ángulo, ángulo. Aquí un ejemplo. Tenemos estos dos triángulos de diferentes tamaños, diferentes dimensiones, pero tienen los ángulos iguales. Por ejemplo, este ángulo es de 60 grados, el siguiente ángulo es de 90 grados y el que resta es de 30 grados. Con esto podemos verificar que los triángulos son semejantes porque tienen los mismos grados. Y si sumamos estos 3 grados nos da 180. Seguimos con el siguiente. Tienes dos lados proporcionales y un ángulo congruente. Aquí tenemos el ejemplo. Primero, para verificar si son semejantes estos triángulos, tenemos que ver el ángulo congruente, que sean congruentes. De ahí tenemos que tomar el dato de la base y este otro dato y los vamos a dividir. Al momento de dividir nos tienen que dar el mismo resultado para obtener la razón. En este caso, si dividimos 8 entre 4 da 2 y dividimos 6 entre 3 da 2. Entonces la razón va a ser de 2. La siguiente forma es si tienen sus tres lados proporcionales, que esta sería la forma lado, lado, lado o LLL. En esta forma tenemos que agarrar los tres datos de los tres lados y de la misma forma que en la anterior los vamos a dividir. Agarramos los datos de la base y los vamos a poner aquí, los datos de la altura los vamos a poner aquí y este otro dato también lo vamos a poner aquí. Al momento de dividir 6 entre 2 nos va a dar a 3, 3 entre 1 a 3 y 12 entre 4 da 3. Por lo tanto, la razón va a ser de 3 y por lo tanto estos triángulos son semejantes. Y seguimos con el teorema de Tales. Este teorema nos habla que si dos rectas cualquiera son trazadas por dos rectas paralelas, los segmentos que terminan en una de las rectas son proporcionales a los de la otra recta. Con este teorema nos permite calcular, por tanto, la longitud de un segmento si conocemos su correspondiente en el otro segmento de la recta y la proporción que tienen entre los triángulos. Bueno, aquí tenemos un ejercicio sencillo. Lo primero que hay que hacer es buscar los datos que sabemos de ambos triángulos. Aquí tenemos el dato de la base del triángulo más grande, pero no tenemos el dato de la base del triángulo más pequeño. Entonces no podemos ocupar estos datos. Tenemos el dato de la altura del triángulo grande, pero la del pequeño no la tenemos.
Y aquí en esta parte tenemos la medida del triángulo grande y tenemos la medida del triángulo pequeño. Por consiguiente vamos a ocupar estas medidas porque son las que nos sirven. Lo siguiente que hay que hacer es tomar las dos medidas del triángulo grande 33, el triángulo pequeño 11 y las vamos a dividir. Al hacer esta división nos va a dar la proporción que tienen los triángulos. Entonces dividimos 33 entre 11 y nos va a dar a 3. Lo siguiente que hay que hacer es, para seguir encontrando las x, tomamos la altura del triángulo grande, que es el dato que tenemos, y lo vamos a dividir entre 3, que es la proporción. Eso nos va a revelar el dato de la altura del triángulo pequeño. Vamos a dividir 15 entre 3 y nos va a dar a 5. Ese 5 va a ser la altura que tiene el triángulo pequeño. Para seguir encontrando las x, vamos a agarrarle la medida de la base del triángulo grande y la vamos a dividir entre 3, al igual que hicimos con la altura. Entonces 24, que es la medida de la base del triángulo grande, lo vamos a dividir entre 3 y esto es igual a 8. Ese 8 es igual a la medida de la base del triángulo pequeño. Y bueno, así es como se aplica el teorema de Tales. ¿Y qué fue lo que se me dificultó a mí de los 3 temas que me tocó exponer? El tema que se me dificultó a mí fue el tema de desigualdades. Me costó porque no lograba comprender el tema al 100% y tuve que estar investigando, tuve que estar realizando ejercicios porque no lograba comprender el tema. Pero una vez que lo comprendes y que lo dominas, es un tema demasiado sencillo, muy fácil. Y de ahí en fuera no tuve problema con ninguno de los demás porque ya los había visto anteriormente. Solo que con el tema de desigualdades no lo había visto de esa forma. Yo lo había visto diferente, una manera más sencilla aún. Pero bueno, eso fue todo. Gracias por su atención. Los dejo con mi compañera Paulina. Hola, mi nombre es Declan López Paulina y yo les voy a hablar de las formas de presentar una ecuación de una línea recta. Existen diversas formas de presentar la ecuación de una línea recta, pero hay 3 que son las más utilizadas, las cuales son la forma explícita, la forma general o forma implícita y la forma canónica o segmentaria. Yo les voy a explicar acerca de la forma explícita. Ok, en la forma explícita viene que se representa con el modelo y igual a mx más b, en donde m es el pendiente de una recta. Donde b es el corte o intercepto de la recta con el eje y. Corte o intercepto. ¿Qué fue intercepto? ¿Ves el corte intercepto de la recta con el eje Y? Con el eje Y. Y X y Y son las variables que determinan. X y Y son las variables que determinan el punto de la recta. Variables que determinan el punto de la recta. Sería más o menos así. Ok. Recordemos que X es la abscisa y la ordenada. Juntas, estas dos variables forman las coordenadas de los puntos que constituyen la gráfica de la recta. Un ejemplo de esta situación es la recta y igual a menos 3x más 10. Ok. Vemos que su ecuación encaja perfectamente con el modelo y igual a mx.
Vemos que esta ecuación encaja perfectamente con el modelo y igual a mx más b. Si confrontamos ambas expresiones, encontramos que el valor de m es menos 3. Es menos 3. Así. Y el valor de b es igual a 10. Algo así. Pero como la pendiente es negativa, podemos concluir que se trata de una recta descendente. Entonces, con esta información podemos ir al plano cartesiano y vamos a dibujar un bosquejo de la gráfica. Vamos a dibujar un bosquejo de la gráfica. Entonces, hacemos el plano cartesiano, vamos a improvisarlo. Y aquí sería X. Bueno, ya que tenemos el plano cartesiano, simplemente vamos a localizar el valor de 10. O sea, el corte con el eje Y. O sea, aquí iría el corte con el eje Y. Y acá en la zona positiva del eje vertical, en el número 10 trazamos una recta descendente. Bueno, primero vamos a localizar el valor, el 10, y vamos a trazar la recta descendente. Sería algo así. Una onda así. La recta descendente debe pasar por este punto. Es decir, por la ordenada 10, que está aquí, o sea, aquí se ve. Como decía, este es un bosquejo o una gráfica aproximada de la recta Y igual a es un bosquejo de la recta Y igual a menos 3x más 10. Con este dibujo podemos afirmar que la recta pasa por los cuadrantes primero, segundo y cuarto del plano cartesiano. Y así queda, bueno, así más o menos representamos la ecuación de una recta, la ecuación de una recta con la forma explícita. El tema se llama ecuación general, identificando cónicas mediante discriminante. Comenzamos. Identificación de cónicas. Es muy fácil identificar qué tipo de cónica es porque está graficadamente. Puede ser circunferencia, elipse, hipérbola o parábola. Pero conocer o identificar qué tipo es mediante una ecuación de segundo grado no es fácil. Entonces, nuestra ecuación general se escribe de tal forma: ax cuadrada más bxy más cy cuadrada más dx más ey más f igual a 0. Nuestro discriminante también se escribe de tal forma: b cuadrada menos 4ac y será el discriminante. Si el discriminante queda negativo, menor a 0, será un elipse. Si queda igual a 0, será una parábola. Y si es positivo y es mayor a 0, será una hipérbola. Comenzamos con nuestro primer ejercicio. En los tres van a ser: identifica qué tipo de cónica representa la siguiente ecuación. Aquí es fácil porque tenemos una ecuación de segundo grado porque está igualada a 0. Vamos a ver nuestros tres coeficientes, que son a, b y c. Aquí nuestro primer coeficiente es 6, porque es a. Nuestro segundo coeficiente es menos 8 porque está un signo negativo, se escribe menos 8. Y el 6 igual es negativo porque hay un signo. Queda de la siguiente forma: menos 8 cuadrada menos 4 por 6 queda más 64 más 144 queda 208. Con esto podemos decir que es mayor a 0 en los ejercicios. Y aquí están los datos para las desigualdades: menor, mayor o igual. Nuestro segundo ejercicio, podemos decir que nuestra ecuación no es de segundo grado porque no está igualada a 0. Lo que hacemos es igualarla y quedan 3y cuadrada menos 5x más 6y menos 10 es igual a 0. Ahora sí podemos identificar los tres coeficientes, pero lo que tenemos aquí que no hay a y no hay b, entonces se pone 0. Pero sí existe la cónica c, que es 3. Entonces queda de la siguiente manera: x cuadrada es 0 menos 4 por 0 por 3 es igual a 0. Entonces, como es igual a 0, podemos decir que es una parábola. Comenzamos con nuestro ejercicio 3. Igual aquí no es
se puede modificar con la ecuación general y queda, primer coeficiente es a, que serían 2xy, pero no hay b, entonces pone 0 y se comienza el tercer coeficiente, que es 7y cuadrada, menos 11x más 9y menos 7 igual a 0. Y se plantea aquí a es 2, b es 0 y c es 7. Y queda 0 elevado a la 2 es 0, menos 4 por 2 por 7 es un signo negativo, menos 56. El resultado es menos 56. Y como es menor a 0, podemos decir que es una elipse. Y hasta aquí mi tema. Ahora comenzamos con nuestro último tema. Y este es moderado con cálculo de máximos y mínimos. Aquí como anteriormente también vamos a dar una función o una ecuación que también se tiene que igualar a 0 y derivar. Aquí es muy fácil porque nada más cuenta con 5 pasos. Comenzamos. Encontrar las coordenadas de los puntos máximos y mínimos de la siguiente función, que es f de x igual a x cúbica menos 3x más 2. El primer paso es derivar la función, que queda f de prima de x igual a 3x cuadrada menos 3. El paso número 2 es igualar a 0. Volver. Que es 3x cuadrada menos 3 es igual a 0. Pero también comienza 3x cuadrada es igual a 3 y x cuadrada es igual a 3 tercios. X cuadrada es igual a 1. X también aquí se conoce como 2 positivos, negativo o más. X igual a menos por más raíz de 1, que es igual a x es igual a menos por más el 1. X1 te da 1 y x2 te da menos 2. Comenzamos con el tercer paso, que es obtener la segunda derivada. Volver a derivar. Queda función de prima es 3x cuadrada menos 3. Queda función biprima de x es igual a 6x. Sustituir las soluciones de x1 y x2. Como tenemos aquí x1 es igual a 1, f de biprima de 1 es igual a 6 por 1 es igual a 6, es positivo, entonces es un mínimo. X2 es igual a menos 1, f biprima por menos 1 es igual a 6 por menos 1 es igual a menos 6, que es negativo, que es un máximo. Ahora nos pasamos al paso 5, que es obtener las coordenadas de y. Aquí se agarra la primera función, que es f de x es igual a x cúbica menos 3x más 2. Agarramos x1 y x2. x1 es f de 1 es igual a 1 cúbico menos 3 por 1 más 2 es f de 1 es igual a 0. Entonces, como tenemos 1 y ahora 0, es un mínimo. Ahora empezamos con x2, que es menos 1. F por menos 1 es igual a menos 1 elevado al cúbico. Menos 3 por menos 1 más 2 es igual a f por 1 es igual a menos 1 más 3 más 2. Queda f de 1 es igual a 4. Entonces, como tenemos x1 es menos 1, ahora y será 4. Entonces, esto es un máximo. Y hasta aquí termina todo. Gracias. Se me hizo difícil en la solución de ambos temas, pues no saber derivar, no conocer los coeficientes o más bien la ecuación general, que en estos dos permite saber y realizar los procedimientos. Por eso te invito a que busques internet o videos que te apoyen para saber derivar. En representación de mis compañeros y de su servidora, damos muchas gracias y espero que les haya gustado este video. Hasta luego.